Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Seguimos con más información. A propósito, queremos saber cuál es la situación de los pacientes trasplantados. ¿Qué está pasando? Recordemos que meses atrás también el Ministerio de Salud Pública ofreció que se iba a hacer la entrega de medicamentos. A la par también en la disuelta Asamblea Nacional se estaban tratando temas en lo referente a la protección a salud que necesitan los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados y en fin aquellos que por una u otra razón acuden a las distintas casas de salud. Para saber cuál es la realidad, vamos a conversar con William Aulestia, presidente de la Ecuatoriana de los Pacientes Transplantados. Licenciado, bienvenido a Corape. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación al momento también de los pacientes trasplantados? La Asamblea Nacional tenía varios proyectos, varias reformas que estaban tratando en lo referente a la atención de ustedes. Bueno, efectivamente yo soy presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pacientes Trasplantados del Ecuador. Perdón. Ok, y bueno, básicamente nosotros como pacientes desde hace algún tiempo atrás hemos venido sufriendo una serie de atropellos como pacientes vulnerables. De hecho, la falta de atención oportuna, prioritaria, la falta de entrega de medicamentos inmunosupresores, reactivos, insumos, hacen que obviamente nuestras terapias y nuestros tratamientos se vean afectados. Igualmente, pues como Alianza Nacional por la Salud, somos miembros activos, tenemos varios pacientes con diferentes tipos de patologías, enfermedades raras, oncológicas, huérfanas, pacientes trasplantados, que lamentablemente no estamos siendo atendidos de igual manera. No hay medicamentos, no hay atención oportuna, falta de especialistas, diagnósticos oportunos, lo cual obviamente complica el padecimiento de cada patología. A propósito de eso, mencionábamos al inicio, hubo un ofrecimiento del Ministerio de Salud Pública de atenderlos, de dar los medicamentos, que sean atendidos de mejor manera. ¿Se ha cumplido? ¿Ha fallado? Bueno, se está cumpliendo ciertamente, pero en muy poca frecuencia como nosotros quisiéramos. En el caso particular, yo tomo alrededor de 7 medicamentos, de los cuales me han entregado 3, 4 y a lo mucho 5 medicamentos. Los demás, como no están dentro del cuadro básico, me toca comprarlos de mi propia economía, número 1. Y número 2, hay pacientes que vienen de provincia, que de hecho el costearse un tiquete de autobús resulta oneroso. Imagínate tú el adquirir una receta, que en nuestro caso el medicamento tacrolimus cuesta sobre los $300. Entonces es un medicamento. Si tú sumas 7, pues obviamente la economía se vuelve totalmente escuálida para poder afrontar este tipo de gastos. Esto en el tema de medicamentos. Imagínate tú la atención. Estamos viendo que está recurriendo cierta frecuencia de renuncias en los hospitales, específicamente en el HCAM. Yo tenía cita médica el día viernes con una dermatóloga y resulta que acudo a la cita puntualmente y no me pudo atender. ¿Por qué? Porque la doctora renunció un día antes. Entonces, esta falta de comunicación con el paciente hace que uno tenga que incurrir en gastos, ¿no es cierto? Número 1, pedir permiso en el trabajo. Número 2, y resulta que al final del día nunca te atendieron. Si bien es cierto, como lo menciono, también hay ciertos pacientes que podrán cubrir la dosis de medicamentos, no todos, pero hay otros que no tienen, primero para el viaje, segundo para el medicamento. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, obviamente la respuesta es obvia. En meses anteriores hemos tenido que lamentar el sensible fallecimiento de varios de nuestros compañeros, no solamente trasplantados, sino de todas las patologías, porque obviamente su complejidad, el avance de la enfermedad, al no tener un tratamiento adecuado, un debido seguimiento por parte del profesional médico, hace que el paciente cada día vea mermada su posibilidad de mejorar su salud, que desafortunadamente termina en muerte. El ministro de Salud mencionaba que iban a hacer mesas de seguimiento. ¿Ustedes han sido nuevamente convocadas? ¿Cada cuánto se quedó? ¿Para cuándo se le espera? Bueno, igual el doctor José Ruales ha sido muy asertivo con este tipo de requerimientos. De hecho, ha sido la única persona que se ha molestado en atender nuestros requerimientos recurrentes, insisto. Hemos tenido una reunión quizá vía Zoom con el vicepresidente de la República, pero igual no se ha llegado a nada. Nosotros teníamos la plena esperanza y convicción que en el caso del doctor Borrero, siendo médico de profesión, al menos hubiera tenido un poco de preocupación por el área de la salud, pero no es así.
Desafortunadamente no ha sido así. Igualmente el presidente Lasso no nos ha podido recibir, ha preferido reunirse con estudiantes de la UTLA, de la San Francisco, etcétera, pero recibir a la Alianza Nacional por la Salud, que representa más de 33 organizaciones de diferentes patologías, no hemos sido recibidos hasta el día de hoy, más de 2 años de gobierno que tiene el presidente Lasso. Si bien existe la voluntad desde el ministerio para atenderles, en la realidad, en la práctica, cuando acuden ustedes a estas casas de salud, el tema es otro. El tema es otro, y eso también, Rolando, somos citados por la primera autoridad y a la hora del té, como decimos, o tiene otro tipo de obligaciones, otro tipo de asuntos que atender y nos dejan a cargo de los asesores. Desafortunadamente los mandos medios no tienen el nivel de autoridad que se requiere para tomar decisiones oportunas. Consecuentemente, el que sigue sufriendo las consecuencias es el paciente. Además, toma en cuenta, Rolando, que nosotros como pacientes de la Alianza Nacional por la Salud tenemos varias acciones de protección ganadas y desafortunadamente ni por orden judicial han sido atendidos sus requerimientos. Entonces, esto es terrible, es una falta de atención a la salud prioritaria que deberíamos tener. Consecuentemente, un pueblo que no esté sano es un pueblo que no es productivo. ¿Cuántos pacientes trasplantados estamos hablando a nivel nacional, de los cuáles son los que logran por lo menos tener un 50% de medicamento, cuáles también no lo tienen? Bueno, según las estadísticas facilitadas por el INDOT, que es el ente regulador en tema trasplantológico en el país, entre pacientes de diferentes órganos trasplantados, hepáticos, renales, de córnea, de corazón, de pulmón, de tejidos, etcétera, habemos en el país, yo diría aproximadamente más de 3,000 o 4,000 pacientes a nivel de todo el Ecuador. Ya nuestra alianza obviamente aglutina a la mayoría de ellos, pero desafortunadamente hasta el día de hoy no hemos hecho un frente común para que no existan grupos aislados trabajando por lo mismo. Creo que llegó el momento de todos unirnos y presentar un solo frente de acción a fin de ser escuchados y, lo más importante, ser atendidos oportunamente. Porque si la situación sigue así, nosotros, que más o menos yo diría un 20 o 30%, tenemos la posibilidad todavía de estar activos laboralmente y tenemos esa capacidad de poder acceder a costearnos algo de los medicamentos. Pero tome en cuenta que la vida familiar, la vida de ser padre de familia, no solamente está enfocada a cubrir el área de la medicina, también tiene que ver el tema educativo, el tema de transporte, el tema de gastos diarios que uno como familia tiene. Así que es importante darle atención al menos favorecido. Y para eso estamos viendo la posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional para trabajar por ellos, por todos los pacientes que estamos siendo olvidados, porque hay muchas leyes que están todavía paradas en la Asamblea que no han merecido el mayor respeto por parte de los asambleístas, gracias a Dios, ex asambleístas. A propósito de esto, ¿qué leyes se quedaron pendientes? ¿Qué reformas en lo referente a salud? Por ejemplo, nosotros como pacientes trasplantados vamos a promover una ley de discapacidad orgánica que no está reglamentada en la Ley Orgánica de Salud. ¿Por qué? Porque obviamente no se reconoce que el paciente trasplantado depende de por vida de la ingesta de medicamentos inmunosupresores. Y de hecho, ya con esa categoría debería colocar en una discapacidad orgánica. ¿Ok? Esto no lo digo yo no soy médico, no soy experto en el tema, pero como paciente he vivido la realidad de lo que significa vivir con una enfermedad catastrófica e incurable. Si no hubiera sido por el trasplante, yo no estaría en este momento hablando contigo. Entonces, hay que mejorar la Ley Orgánica de Salud, hay que trabajar en leyes que le permitan acceder al paciente a una mejor capacidad de adquirir medicamentos, porque esto solamente depende del CERCOV y las autoridades del hospital. Y mientras no se mejoren este tipo de procedimientos, que no sean tan largos en el tiempo, nosotros como pacientes deberíamos tener al menos la oportunidad de poder seguir trabajando y ser parte de estas mesas de trabajo con el fin de buscar la mejora para el paciente, indistintamente su patología. Pese a que todos los ecuatorianos somos donantes universales, en la realidad muchos de los pacientes que necesitan un órgano tienen que esperar mucho tiempo. De acuerdo, Rolando. En ese sentido, yo respaldo plenamente las campañas de sensibilización por parte del INDOT a fin de que todas las personas entiendan que con
un solo paciente que pueda donar sus órganos, podemos salvar hasta 11 y 12 vidas de seres humanos que necesitan de un trasplante. Número 1. Número 2, desafortunadamente en el país no hay una garantía de que los órganos que yo voy a donar vayan finalmente a quien más lo necesita. Ese tipo de falta de información hace que muchas personas digan, yo no quiero ser donante. Entonces, habría que trabajar en eso, en una campaña real, de que yo, gracias a un donante, hoy estoy con vida. Si no hubiera sido por ese donante cadavérico que decidió donar sus órganos, yo no estaría vivo. Si bien estamos hablando, por ejemplo, en lo referente a tema de salud, que existen complicaciones, ¿qué pasa a nivel psicológico? ¿Qué pasa a nivel laboral? Ese es otro tema que está descuidando el INDOT. Es importante que se esté trabajando en la búsqueda de donantes voluntarios. Debería ser exigido por ley. No deberían tener oportunidad de decidir sí o no. Todos en algún momento de la vida vamos a requerir, si no nosotros mismos, algún familiar, algún amigo, alguien del círculo íntimo. Y por esta falta de información, mucha gente decide dar un paso al costado y no ser donantes voluntarios. Ciertamente la idea es seguir trabajando a fin de que la mayoría de gente tome conciencia que hay más de 3,000, yo diría, no sé, 2,000, 3,000 pacientes en lista de espera. Es una locura. Y muchos pacientes de ellos mueren por seguir esperando por un donante. ¿Qué hablamos de los 3,000 por año que tenemos, más o menos? Yo diría que más o menos puede ser, si no anual, por lo menos bianual, digamos. Ya en un par de años es lo que más o menos se va a requerir para que los pacientes en lista de espera puedan seguir viviendo. Tú puedes encontrar en las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, varios testimoniales de gente que ha muerto esperando por un donante. Y recuerda también que, como lo menciona el licenciado, no cualquiera puede ser donante. Puedo decir que mi hermana o mi familiar necesita un riñón y quiero hacerlo. Primero eso, hay que hacer un análisis, tienen que hacer pruebas. Por supuesto que sí. Mira tú qué casualidad de la vida. El doctor Franz Serpa es uno de los mejores trasplantólogos del país. No lo digo porque haya sido mi médico de cabecera y aquel trasplantólogo que después de Dios salvó mi vida. Hoy él obviamente fue sacado prácticamente, fue renunciado del Hospital Carlos Andrade Marín, siendo jefe de la unidad de trasplante hepático. Solo en el periodo que estuvo el doctor Serpa tuvimos la oportunidad más de 100 pacientes de ser trasplantados, de los cuales hay un mínimo margen de mortalidad. Todos han sido casos exitosos. Y en ese sentido, el no contar con un equipo de trasplante que sea de ese nivel, muy profesional, es imposible que podamos reactivar la actividad trasplantológica en el país. Entonces, no solamente se requiere de donar órganos, se requiere también de un equipo, como tú dijiste, que esté en la capacidad exactamente, que sean especialistas en su área y puedan garantizar primero que el órgano donado vaya a ser efectivo en el cuerpo que va a ser trasplantado. Consecuentemente, tiene que ser compatible, tiene que pasar por todos los filtros de los exámenes que se deben hacer. Así que, bueno, gracias a Dios nosotros tuvimos esa ventaja que la persona que hoy está en el cielo y que gracias a él yo puedo vivir el día de hoy, pues haya sido 100% compatible conmigo y yo haya tenido en este proceso de 6 años que llevo trasplantado, he tenido 2 episodios de rechazo, afortunadamente rechazos leves. No han sido crónicos, aquellos que son crónicos requieren de una posible retrasplante, lo cual obviamente con el país es muy complicado poderlo lograr. Ahora ustedes como Alianza Nacional por la Salud, ¿qué logros podrían mencionar también? Si bien la lucha continúa, hay falencias todavía en el sistema de entrega de medicamentos, como lo mencionas, de trasplantes y en otros casos de pacientes oncológicos. ¿Cuáles son los logros también que se podría resaltar de la Alianza Nacional por la Salud? Primero que nada, yo quiero agradecer al doctor Paul Gárate, nuestro presidente de la Alianza, por su gran trabajo. Es un excelente profesional jurídico que a través de su experiencia y conocimiento hemos logrado ganar algunas acciones de protección que desafortunadamente no están siendo atendidas. En ese sentido, va de la mano con el doctor Gustavo Dávila, que es nuestro coordinador nacional. Él es presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Creo que todo el público es notorio y evidente el trabajo que él ha hecho, un trabajo de lucha, un trabajo de constante de apoyo al paciente oncológico, ¿no? Así que los logros han sido que logremos reunir en un solo puño, en una sola alianza, a más de 33
organizaciones de diferentes patologías de enfermedades raras, huérfanas, crónicas, oncológicas, trasplantados, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos en la lucha, seguirán habiendo plantones, seguirán habiendo marchas, seguirán habiendo convocatorias a través de ustedes, los medios de comunicación, nuestros mejores aliados en esta lucha. La lucha no es solamente por nosotros, posiblemente mañana tú, Dios no permita, requieras de un trasplante y ahí esperamos contar con el apoyo de todas las personas que decidan tomar esa decisión de ser donantes, porque donando salvan muchas vidas. Queremos agradecer al licenciado William Aulestia, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pacientes Transplantados, quien mencionó y ha reiterado la importancia de donar los órganos. También ha hecho nuevamente un llamado al gobierno ecuatoriano de atender este sector que tiene muchos inconvenientes, sobre todo en entrega de medicamentos, en atención que requieren, en la búsqueda de especialistas. Es el informe que nosotros les llevamos. Agradecemos a Sharina Santamaría, que está en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corapé informa.